Ya. Es que realmente podríamos simplemente inaugurar, pero creo que Rafael Olea tiene ganas de hacer algo, de poner algo. Año de 1913, que mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando feliz días con orden militar, aquí renunció usted o lo mando fusilar. Respondió el señor Madero en su silla presidencial: primero me asesinan que hacerme renunciar. A las 2 de la mañana fue el primer cañonazo, estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. Tocaban los clarines, sonaban los tambores, las ametralladoras dando vuelta en los cortines. Otro día por la mañana, las mujeres llorando de ver la ciudadela que le estaban bombardeando. Los días muy tranquilos, las noches muy serenas, otro día por la mañana, las calles de muertos llenas. Vuela, vuela palomita, para Tena que el Romero, anda avísale a Carranza que mataron a Madero. Año de 1913, que mataron a Madero y nada que aparece. Vuela, vuela palomita, para Tena que el Romero, anda avísale a Carranza que mataron a Madero. Bueno, un historiador tendría que decir un par de cosas sobre el corrido que acabamos de escuchar. Dice que Madero dijo que primero lo asesinaban antes que renunciar. Pues fue al revés. Primero renunció y luego lo asesinaron, pero sí renunció. Lo segundo, la palomita que le fue a decir a Carranza que habían matado a Madero no era palomita. Mandó aquí de emisario, entre otros, a Francisco J. Mújica para que le explicara a detalle lo que estaba sucediendo en Ciudad de México, pero en fin, eso lo veremos los historiadores en otro tipo de coloquio. Hoy damos inicio al coloquio Los Hados de Febrero, visiones artísticas de la decena trágica, luego vendrán las visiones históricas. Decía Luis González que la historia calendárica era cuestionable, pero también decía que era peor la amnesia. Así que adelante con este tipo de conmemoraciones, que no quiere decir otra cosa que recordar juntos. Es muy importante para el país reflexionar sobre el centenario de la decena trágica, el cuartelazo y demás, sobre todo para entender que si las democracias no están consolidadas, son fácilmente reversibles, son fácilmente vulnerables. Hoy son otros los peligros en contra de la democracia mexicana, no es el embajador norteamericano. Y los militares, aunque según Carmen Aristegui sí pueden todavía intervenir los militares y la embajada norteamericana en el proceso político mexicano, pero en fin. Para el día de hoy y para mañana, entonces vamos a contar con colegas
del Colegio de México, de otras instituciones capitalinas, de la UNAM, del INA, gente de provincia, nos acompaña un egresado que viene de Baja California, 2 ponentes extranjeros, en fin, les deseo realmente lo mejor. Junto con estas ponencias va a haber lectura en atril, como dice Rafael, y mañana una obra teatral, El País de la Metralla. Eso por lo que se refiere a los contenidos de estos 2 días de sesiones. Antes de dar por inaugurado el coloquio, yo le quiero dar la palabra a Alicia Reyes, ¿verdad?, nieta de don Alfonso, cuya obra difícilmente sería entendida, así lo dijo él en varias ocasiones, sin lo acontecido en febrero de 1903. Quien quiere entender a Alfonso Reyes, que vaya a ver, ¿sí?, Los Hados de Febrero. Alicia. Gracias. Realmente es un honor estar aquí y sobre todo a causa de lo que estamos, digamos, conmemorando hasta cierto punto, porque quiero recordar primero un soneto de mi abuelo, de 9 de febrero de 1913, y a raíz de ese soneto va a nacer más tarde su texto en prosa de la oración del 9 de febrero. Ahora, quiero decirles algo que creo que no conocen. Este texto realmente mi abuelo lo tenía en uno de sus cajoncitos, donde iba armando sus libros, ahí en la Capilla Alfonsina, pero no lo habíamos descubierto. Y una madrugada, porque casi siempre mi abuela Manuelita se pintaba sola para despertarme a las 3 de la mañana y decirme, ven, porque me he encontrado algo maravilloso. Y así fue, así descubrimos esa oración del 9 de febrero en prosa. Y a raíz de eso, con la editorial Era, hicimos la edición que muchos de ustedes ya conocen, y creo yo que tanto el soneto como el texto en prosa son una especie de complemento maravilloso, pues de ese gran dolor del abuelo, porque ya en el soneto hay una parte donde él dice, en mí te llevo, en mí te salvo, y lo mismo lo pone como epígrafe en el texto en prosa. Entonces, realmente pensar en ese tremendo dolor para Alfonso Reyes, pues para mí sí me llega muy hondo, porque yo recuerdo todos los 20 de agosto, mi abuelo estaba triste y estaba extrañando a su padre que era para él su alegría, que era el hado del Alfonso Reyes que ríe. Él lo mismo lo dice en sus memorias. Así es que pues ya no quiero extenderme, sino gozar un poco a los oradores en este momento y felicitar al Colegio de México y principalmente a mi amigo Javier García Diego por esta maravilla. Muchísimas gracias por su presencia. De hecho, Alicia, hay un tercer texto sobre… Por cierto, me dicen que Editorial Era va a sacar una nueva edición de la oración, ahora, sin el prólogo de don Gastón de García Cantú, en donde más o menos describía cómo es que había sido encontrado el texto. Pero hay un tercer escrito de Reyes sobre la muerte de su padre, que lo ha trabajado Rogelio y que Fernando Curiel editó incompleto, no aparecieron nunca las primeras 29 páginas, ¿cierto, Fernando? Así es, mi óvulo… Pues yo no me atrevería, pero en fin, si tú te atreves… Mi óvulo a Caronte. Vamos a tratar de que el INERM a ver si distribuye ese ejemplar, porque no creo que se pueda comprar en librerías. Bueno, he hablado ya demasiado y entonces Luis Elena y luego Rafael, que realmente nos tiene que explicar cómo fue que organizó esto y con qué objetivos. Muy buenos días a todos, a todas. Comienzo felicitando a Rafael Olea Franco, el profesor Rafael Olea Franco,
que tuvo la buena idea, me imagino que junto con Javier García Diego, de poner sobre, o quién sabe, ¿no? No, bueno, nada. eso yo no sé. No, los dos son profesores interesados en recordar las efemérides en la historia de México. Y cuando nos situamos a 100 años de esos acontecimientos, nos damos cuenta, yo al menos esta mañana me di cuenta, qué difícil es encontrar ya a personas de aquella época que puedan rememorar, imagínense, tendrían que tener por lo menos 110 años, que puedan rememorar todas estas acciones, todos estos sucedidos en la Ciudad de México. Pero recuerdo muy bien que en los años 60 los viejos se reunían y tenían una plática que era de las más favorecidas, las más encantadoras entre todos ellos, mis viejos tíos, conversaban sobre dónde estabas tú durante los días de la decena trágica. Y nosotros los niños escuchábamos historias sobre los estallidos, sobre el movimiento de tropas. Mi familia vivía en Tacubaya, entonces se imaginarán ustedes ese movimiento entre Tacubaya, la Ciudadela, la prisión de Santiago, etcétera. Todos esos recuerdos que los viejos hacían y que nos traían a los chicos, a los niños, esa visión de la revolución, de este momento álgido, y que la conocimos a través de esas voces se van perdiendo. Entonces, la idea de reunirnos en este coloquio internacional me parece una idea excelente, porque mirar la historia a través de eso que en este coloquio se denomina las visiones artísticas es un gran acierto. ¿Por qué razón? Porque una es la voz de los historiadores, y ya lo decía don Javier García Diego, es decir, como historiador vemos las cosas de una manera, pero desde esa mirada de lo artístico sabemos que podemos llegar a acercamientos muy diversos, es decir, cómo se mira desde la literatura, desde la poesía, desde los relatos, desde las artes plásticas, desde la fotografía, desde el cine, porque tenemos una gran diferencia entre el relato cronológico de los hechos, cómo se van creando las facciones, cómo los diferentes personajes de esta historia se van reuniendo, y por otra tenemos los pequeños detalles, las muy tenues huellas que nos tienen que traer otros, es decir, no las voces de los historiadores. Y nada más como ejemplo, traigo aquí un pequeño detalle, que es el momento de la muerte de Bernardo Reyes, y cómo con su muerte, depende desde dónde se mire, tiene una interpretación, y una va a ser la mirada de los soldados del 20º Batallón que venían detrás de él, y otra muy diferente va a ser la de los soldados que estaban frente a ellos disparando las ametralladoras. Pero en ese momento hay una pequeña huella, un pequeño trazo que solo quizás el arte podría descubrir. Bernardo Reyes cae sobre el cuerpo de su hijo y de alguna manera, Rodolfo, y de alguna manera lo salva. ¿Cómo rescata eso el arte y cómo lo rescata la historia? Esos son los detalles que conoceremos en un coloquio como este. Y reitero mi felicitación al profesor Olea Franco. Gracias, Luz Helena. Claro que Tacubaya fue importante, a lo mejor tus familiares se dieron cuenta, los primeros cuerpos de desertores que van a liberar a Díaz y a Reyes provienen precisamente de Tacubaya. Sí. Carlos Martínez Azad, lo veo aquí por sus aficiones literarias, pero él va a estar en el coloquio de los historiadores, ¿verdad, Carlos? Rafael Olea, ahora sí. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.
Como siempre digo, tengo la fortuna de trabajar en una pequeña gran institución que nos da los apoyos para organizar este tipo de coloquios, pero las instituciones, como todos sabemos, están hechas por personas. Entonces agradezco al doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, a la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco, directora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, por su apoyo para este coloquio. Asimismo, a mis colegas en particular, que con relativo poco tiempo aceptaron más que gustosos intervenir en esta actividad académica. En particular, recibí valiosos consejos para la organización de parte de Eduardo Contreras, Antonio Saborit y Adolfo Castañón. Les reitero aquí mi agradecimiento. También para las cuestiones prácticas, en Relaciones Públicas, Jazmín Flores, en el área de cómputo que nos hace favor de difundir las actividades y darnos esos apoyos de conexiones y demás, al ingeniero José Luis Arciga, y veremos aquí a la gente de Arturo Hernández, de Eventos Especiales, que siempre nos apoya en todo y que ahora se va a multiplicar más porque, como habrán podido ver en el programa, tenemos una pequeña innovación. Hoy a las 7 de la noche habrá una lectura teatral en atril de dos de las obras más significativas del periodo desde el arte escénico, que son el Madero Chantecler y el Tenorio Maderista, y el día de mañana la presentación de la obra teatral El País de la Metralla con el grupo Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes. En este último punto agradecemos muy enfáticamente a la maestra María Cristina García Cepeda, directora del IMBA, quien nos otorgó muy generosamente este apoyo institucional, sin el cual no tendríamos esta innovación. Y por último, muy directamente, dos becarias que me auxiliaron y me seguirán auxiliando en todas las cuestiones prácticas, Mónica Velázquez y Paulina del Collado. Sin ellas no tendríamos este coloquio, sobre todo porque ellas sí saben de tecnología y yo no. Voy a leer unas breves palabras en donde verán ustedes que curiosamente, de forma involuntaria, respondo al doctor Javier García Diego en esta que yo pienso es una oportunidad de diálogo más que de discusión respecto de la historia y la literatura. Y curiosamente me parece que hay un párrafo en donde le doy una respuesta a lo que acaba de decir respecto del corrido. Todos ustedes convendrán conmigo en que no se necesitaba ser muy sagaz para deducir, como yo hice el año pasado, que mis colegas del área de Historia del Colegio de México organizarían un coloquio para conmemorar el centenario de los sucesos conocidos como la Decena Trágica. Por ello, en principio, les propuse que aceptaran mi participación en ese eventual coloquio, donde expondría alguna obra literaria relacionada con ese breve pero determinante periodo histórico. Luego reflexioné que incluso se podría armar, por lo menos, una mesa con exposiciones sobre el mismo tema. Pero antes de ofrecer a mis colegas la felicidad de poder rechazar con entusiasmo mi propuesta global, la extendí hasta abarcar un coloquio completo e independiente. Aunque son muy discretos, sospecho que entonces ellos respiraron con profundo alivio. La autonomía posible de esta actividad académica se funda en un rasgo distintivo. Será una reflexión sobre la Decena Trágica desde la literatura y otras artes, a partir de las representaciones artísticas que ese suceso generó. Desde sus orígenes, la historia en cuanto a historiografía ha estado ligada a la literatura, en particular a la parte narrativa de esta, ya que siempre se basa en un relato. Hace varias décadas, Hayden White dejó establecido, con una perspectiva teórica, que la historia se presenta como drama, tragedia, tragicomedia, etc. Formas narrativas por excelencia. Ahora bien, lo que en la historiografía es carencia de veracidad histórica, en la literatura puede convertirse en valiosa transgresión creativa. Un ejemplo, uno de los corridos sobre la Decena Trágica, no este que acabamos de escuchar, género por desgracia ausente de nuestro coloquio, fabula que Madero mismo saca su arma y asesina a los dos emisarios que le piden
por órdenes de Victoriano Huerta, que firme su renuncia. Este dato, sin ningún sustento histórico, concuerda con el deseo del anónimo autor del corrido de construir una imagen heroica de Madero sin fisura alguna. Como se percibe de inmediato en su título, estos días nos ampararemos bajo la figura tutelar de Alfonso Reyes, el fundador del Colegio de México. En un pasaje de ese documento autobiográfico que conocemos como Oración del 9 de febrero, tan profundo y doloroso para su autor que solo se publicó póstumamente, Reyes escribió: «Aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día». En efecto, la muerte del general Bernardo Reyes, su padre, ese aciago 9 de febrero de 1913, marcó de forma contundente el derrotero de su vida y de su literatura, como podremos escuchar aquí en varias presentaciones dedicadas a su obra, ya clásica para nosotros. Como es obvio, este coloquio tiene como eje rector la literatura, pero por fortuna también hemos podido sumar la reflexión especializada sobre algunas otras disciplinas, como la pintura, la fotografía, el cine y el teatro. E incluso, excepcionalmente, admiraremos la representación teatral en diversas modalidades de algunas de las obras que reconocieron los espectadores como inmediata y que leyeron los lectores contemporáneos a la Decena Trágica. Por cierto, desde mi época escolar me desconcertó esta denominación. Quizás sería más preciso hablar de la Quincena Trágica, como hizo Francisco Vela González en un artículo que emitió con motivo del 50º de los sucesos. Cualquiera que indague el tema notará de inmediato que, más allá de los registros historiográficos de diversa índole, la Decena Trágica ha generado un cúmulo de textos que parece no tener fin. En el ámbito de la literatura, el género autobiográfico, en el cual podemos englobar, grosso modo, a la autobiografía, al diario, a las memorias, ha concitado la mayor parte de las obras, sobre todo las de quienes fueron coetáneos a los sucesos históricos. Enuncio una probable hipótesis para ello, a la cual me invita la lectura de esa extraordinaria novela breve de Gabriel García Márquez, titulada Crónica de una muerte anunciada, título que, por cierto, mis colegas historiadores del INERM, la UNAM, el INA y el Colegio de México han parodiado para su muy interesante coloquio de los días 21 y 22 de febrero. Y conste que les hago propaganda, ¿eh? En sus funciones de indagador de los sucesos que llevaron a una muerte que casi todo el mundo conocía, pero nadie previno, el narrador de García Márquez detecta que durante mucho tiempo los actores y los testigos buscaron, mediante su respectivo relato, encontrar el lugar que les correspondía en el engranaje del destino. Pues bien, yo creo que cada registro textual emitido por los actores o testigos de la Decena Trágica tiene el mismo intenso sentido, pues los seres humanos siempre anhelan encontrar su significado personal en el más mínimo detalle del universo, con más razón en un suceso tan trascendente. He citado ya a uno de nuestros clásicos hispanoamericanos, Alfonso Reyes. Para concluir, deseo mencionar a otro, el cubano universal José Martí. En 1891, en su ya imprescindible ensayo Nuestra América, Martí intentaba alentar a los pocos jóvenes de esta América que estaban interesados en el campo creativo, de quienes decía que, cito, entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino de plátano, y si sale agrio, es nuestro vino. Pocos vinos hay en la historia mexicana tan agrios y amargos como la Decena Trágica. Y sin embargo, como presenciaremos aquí, motivó la creación, porque de ella nacieron algunas de las obras artísticas más vigorosas que se produjeron en nuestro país en el siglo XX. Muchas gracias. Tienes razón, Rafael Olea, son
conocimientos, acercamientos complementarios. Lo que no me quedó muy claro fue lo del el corrido y Madero que asesina a dos personajes. Me imagino que se refieren al siguiente hecho, que sí es histórico. No tiene que ver con una solicitud de renuncia, sino que van y aprenden a Madero en Palacio Nacional algunos asistentes de Blanquet. Entonces Madero le dice a uno, es usted un traidor, mientras que un miembro de su Estado Mayor, Federico Montes, mata ahí a Tamborrell y a Jiménez Riverol, si no mal recuerdo. Pero en fin, eso no impidió que hubiera cuartelazo, y mejor damos por inaugurado este coloquio para ponernos a discutir ya sin tantas introducciones. Que tengan un precioso coloquio, estaré obviamente presente como público, me interesa muchísimo el tema, pero también tendré que subir a preparar mi ponencia de historiador para dentro de 2 semanas. Nos vemos y felicidades a todos y bienvenidos, los que no son de casa. Gracias. Alicia, muchísimo gusto como siempre. Ya está inaugurado el coloquio.